Cuando un amperímetro es usado para medir la corriente I sub 0 en el circuito mostrado, tiene una lectura de 6 amperios. ¿Cuál es la resistencia del amperímetro? ¿Cuál es el porcentaje de error en la corriente medida? Bien, lo que vamos a hacer para ello, vamos a determinar el equivalente entre estos dos puntos, A y B, con el objetivo de determinar, una vez que yo determine el equivalente Thevenin entre A y B, que va a ser una resistencia Thevenin en serie con voltaje Thevenin, entre dichas terminales, va a haber dos condiciones de medida cuando un amperímetro mide. Una va a ser real y otra va a ser ideal. El real es cuando el amperímetro tiene resistencia interna. Bien, vamos a medir este resistor. Cuando se mide cualquier elemento, el amperímetro siempre se coloca en serie a dicho elemento. Entonces, pero dicho amperímetro tiene resistencia interna. Le voy a colocar R sub A. Y cuando es ideal no tiene resistencia interna, entonces cuando solo mediríamos dicha resistencia 4,8 de ohmios. Bien, entonces, determinando el equivalente Thevenin, tenemos que aislar la porción que vamos a determinar. Entonces, el circuito aislado es el siguiente. Recuerda que cuando se tienen fuentes dependientes, la variable de control tiene que estar en la misma porción que la fuente dependiente, en la misma porción del circuito. Por lo tanto, esta variable de control corriente se interpreta que es la corriente que pasa a través de esta rama, de esta manera. Entonces, para hallar su equivalente Thevenin, primero se determina la resistencia Thevenin, que es la resistencia a circuito muerto. Eso significa que todas las fuentes independientes están inactivas. En este caso, esta fuente de tensión a cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, lo que se tiene que hacer es excitar la entrada con una fuente, en este caso de corriente, de 1 amperio, y el voltaje de prueba que me genera me va a permitir determinar la resistencia Thevenin, que en este caso es igual al voltaje de prueba. Bien, ¿por qué una fuente de corriente? Porque me va a permitir determinar el valor de la variable de control. Entonces la fuente dependiente de corriente tiene un valor de 2,5 amperios. Entonces, yo acá veo un circuito cuyas fuentes son conocidas. Esta fuente de corriente es 1 amperio y esta fuente dependiente de corriente es 2,5 amperios. En este caso, esta fuente dependiente ya se conoce su valor, entonces se toma como constante y se puede también interpretar como si fuera una fuente independiente, ¿no? Ya que en este caso ya no depende de ningún valor, porque ya se conoce. Entonces podemos en este caso utilizar un análisis de nodo por inspección, ya que el circuito está formado por solo fuentes de corriente, por así decirlo. Etiquetamos acá el nodo de referencia, cuyo, cuyo nodo se extiende toda esta parte subrayada por roja.
el voltaje nodal V sub 1 y V sub 2. Suma de conductancias conectadas al nodo 1, 2, 100, 25 y 4. Suma de conductancias conectadas al nodo 2, 4 y 16. Bien, a ver. 2, 100 más 25 más 4. Suma de conductancias conectadas al nodo 2, 4 y 16. Serían mis dos elementos de la diagonal principal de la matriz de conductancias. El negativo entre la conductancia del nodo 1 y el nodo 2. El único sería un cuarto. Por simetría se completa el otro elemento. Y eso sería la matriz de conductancia. La matriz de fuentes de corriente. Fuentes que entran al nodo 1, menos 1. Al nodo 2, 2,5. Multiplico ambas matrices y me genera los voltajes nodales. En este caso, el voltaje de prueba es igual al negativo de V sub 1. ¿Por qué el negativo? Porque la parte negativa apunta al nodo. Eso hay que tener cuidado. Entonces, hacemos el esquema a la inversa de G multiplicado por I. Y reemplazamos datos. 4 entre 5, menos 1 entre 4, menos 1 entre 4, 5 entre 16. Bien, a ver esto de acá. La otra matriz sería menos 1 y 2,5. Bien, 5 tercios. Menos 5 tercios lo voy a dejar ahí. De vuelta, por lo tanto, la resistencia Thevenin numéricamente es igual, pero en ohmios. Sería 1,67, no menos 1,67 ohmios. Volvemos al circuito anterior y lo que determinamos acá es el voltaje Thevenin. Aunque también podemos determinar la corriente Norton, ¿no? Pero en este caso me conviene el voltaje Thevenin a circuito abierto. ¿Por qué? Porque me va a permitir conocer el valor de la variable de control, que en este caso sería 0, ya que por acá no pasa corriente. Entonces la fuente dependiente es exactamente igual a 0 amperios. Si una fuente de corriente tiene un valor de 0 amperios, se considera como un circuito abierto. Por lo tanto, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, como es un circuito que va a estar formado por solamente, o está formado por una sola fuente de tensión independiente, lo que se aplica es el análisis de malla por inspección. Entonces, etiquetamos las corrientes de malla I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Suma de corrientes de la malla 1, 102. De la malla 2, 125. Y así más 25. De la malla 3, 20 más 25, 45. Es negativo entre la malla 1 y la malla 2, 100. De la malla 1 y la malla 3 no hay resistencia, 0. De la malla 2 y la malla 3, menos 25. Los demás elementos se completan por simetría. Sería la matriz de resistencia, la matriz de fuentes de tensión.
La malla 1,24, subida de tensión 24, en las demás mallas es 0 porque no hay fuente. Multiplicamos ambas matrices y me da las corrientes de malla. Entonces el voltaje Thevenin es exactamente igual al voltaje a través de este resistor de 25 ohmios, que es el resistor multiplicado por esa corriente que es a favor y sub 2 menos en contra y sub 3. Entonces hacemos el esquema inversa de R por I por V y reemplazamos datos. 102 menos 100, 0, menos 100, 125 menos 25, 0, menos 25 y 45. 24, 0 y 0. Entonces, I sub 2 es 1, bueno, acá están las tres corrientes de malla. Sería 25 por I sub 2, 1,8, menos I sub 3, 1. Este es el valor del voltaje Thevenin, que es 20 voltios. La resistencia Thevenin es menos 5 tercios. Lo almaceno en R. Entonces, volviendo a lo que me pide, en A, ¿cuál es la resistencia de dicho amperímetro? Sabiendo que cuando se mide la corriente lee una lectura de 6 amperios, me dice. Entonces, por la ley de voltajes de Kirchhoff en esta única media calle de tensión de los resistores, es la corriente por la suma de resistores más R sub A es igual al voltaje Thevenin. Acá despejamos R sub A, ¿no? Bien, acá reemplazamos R Thevenin y V Thevenin y me va a salir una ecuación de una sola incógnita, una ecuación lineal. ¿Ahora qué sería? Bueno, despejando acá mejor ya. V entre 6 menos R Thevenin menos 4,8. V y R son el voltaje y la resistencia Thevenin respectivamente. Entonces, V entre 6 menos R menos 4,8. 0,2 unidades ohmios. Ahora con respecto a la pregunta B. La corriente ideal, ¿cuánto es? La corriente ideal es exactamente igual por la ley de voltaje de Kirchhoff en esta única malla sería la calle de tensión de los resistores es igual a su de tensión. Y sub I es V entre R más 4,8. Bien, en dos decimales sería 6,38 amperios. Entonces, el porcentaje de errores la corriente real menos la corriente ideal entre la corriente ideal por 100. La real es 6 amperios, la que me indica. Menos la ideal 6,38 entre la ideal por 100. Menos 5,96%.
aproximadamente. Bien, eso es por ciento, ¿no? La respuesta con respecto a la pregunta B. Corroboramos con el solucionario del libro. La 4.76. La resistencia del amperímetro es 0,2. Es lo mismo acá, correcto. Y el porcentaje de error es menos 6%, ¿no? Qué raro. A mí me sale un aproximado. Bien, analizando el por qué no me sale exacto, porque acá sale 6% en vez de menos 5, no, 90 y tantos. Bien, el problema es que la corriente medida, la corriente ideal en este caso que hemos determinado, en otras palabras, lo que utiliza acá es el valor exacto de la corriente ideal. Nosotros utilizamos un valor aproximado que es 6,38. Pero si digamos utilizamos un valor exacto que es en fracción, es o todos los decimales de ese valor se expresa cuando ponemos el formato en estándar. Si vemos el valor de ahí, toma todos estos dígitos. O por lo menos acá lo habrá considerado 3 o 4, ¿no? Entonces yo lo almaceno en i. Una vez que almacene en i, utilizo esta fórmula, las 6 menos el ideal que me salió, que entre el ideal por 100. Y ahí recién me sale un valor de menos 6. Igual como coincide en el libro. Entonces hay que tener cuidado, siempre se utiliza el valor exacto, ¿no? Y es mejor, si tienes la HBPRY, almacenarlo en una variable o utilizarme, si no tenés ese tipo de calculadora, utilizar 3 o 4 decimales para que te aproxime más al valor real que indica en el libro. Bien,